Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. ¿Mas qué pasó? No le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerde que samaritanos y judíos no la iban. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, el Señor, ¿qué hizo? Los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron para otra aldea. El título de mi sermón es el siguiente: la misión salvadora del Hijo. La misión salvadora del Hijo. Este pasaje es interesante porque a partir del versículo 51, acá de Lucas, y hasta lo que es el capítulo 19, verso 44, el escritor ofrece una sección completamente nueva, una narrativa nueva. Antes de eso, si usted recuerda, Lucas nos narra el ministerio del Señor Jesús a través de Galilea y Capernaum, ¿no? En donde nos cuenta la gran cantidad de milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, recuerden, leprosos sanados, paralíticos caminando, ciegos viendo, muertos siendo resucitados, y de repente el Señor alimentando con unos cuantos pancitos y unos cuantos peces, alimentando a más de 4,000 personas. Y de esa manera, pues obviamente Lucas, ¿qué hacía? Mostrarnos el gran ministerio poderoso y asombroso del Mesías. Pero a partir del verso 51, una nueva etapa comienza en el ministerio de Jesús, porque ahora el Señor, dice la Escritura, que se dirige ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y la dinámica de la narrativa de Lucas cambia, porque ahora no hay tantos milagros. Incluso van a haber unos como 4 milagros, se encuentran a partir de aquí, hechos por el Señor, y lo que empieza a abundar es las enseñanzas de Cristo. Incluso aquí es donde Lucas empieza a narrarnos la cantidad de parábolas. Son como 17 parábolas, de las cuales 15 solamente se encuentran en el Evangelio de Lucas. Las demás no están en ninguno de los otros evangelios, y todas ellas enfatizando la misión salvadora del Hijo, por la cual él iba a Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 56? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y es lo que yo incluso pudiese decir, es el énfasis de nuestro texto. El Hijo del Hombre, o Cristo, no ha venido para perder las almas, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y esta misión la vamos a estar presentando en 2 puntos. La vamos a estar constantemente recordando en 2 puntos. El primer punto es el siguiente, titulado de esta manera: una misión que requiere determinación. Una misión que requiere, ¿qué cosa? Determinación. Ahora, dice la Biblia que Jesús iba ¿para dónde? Que como llegaba el tiempo había llegado, ¿para dónde iba? Para Jerusalén. Y quiero que recordemos que el Señor mismo, incluso más adelante, Él va a declarar que Jerusalén era conocida especialmente por matar a sus profetas. Más adelante en el capítulo 13 dice, Él va a pararse ante Jerusalén, ya estando en Jerusalén, y clama con un llanto en su corazón, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados.
Pero no solamente eso, hermano. Jerusalén está caracterizado por muchas cosas en particular. Jerusalén, por ejemplo, es donde Cristo entraría, recuerde, montado sobre un asno, ¿verdad? Dando lugar a la famosa entrada de Jerusalén, donde la gente, ¿cómo lo recibiría? Cantando Hosana al que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén es donde su propio pueblo, luego de ver quién es el que entra, incluso Mateo dice que cuando Jesús entra a Jerusalén y ven a ese hombre montado en un pollino, en un asno, con 12 hombres a pie, la gente cambia porque la gente esperaba un rey y la gente dice, ¿y este quién es? ¿Y el rey? ¿Dónde está el rey? Este no es el rey que estábamos esperando. Y entonces en Jerusalén es también el mismo lugar donde su pueblo conspira contra él. En Jerusalén es donde Jesús sería traicionado por uno de sus más cercanos. ¿A través de qué? De un beso. Un hipócrita, engañoso beso. En Jerusalén es donde por causa de eso sería arrestado por la guardia del templo. La guardia del templo, el mismo lugar que Dios, su Padre, había establecido para adorar, e incluso donde los judíos, sin darse cuenta, habían adorado también al Mesías, a Cristo. En Jerusalén es donde él sería acusado falsamente por sus detractores. En Jerusalén es donde sería llevado y presentado ante las autoridades romanas y maltratado por soldados romanos, por gente pagana. En Jerusalén donde una multitud enfurecida pediría a gritos su crucifixión. Y oh sorpresa, la misma multitud que días anteriores había dicho, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén es el mismo lugar donde sus discípulos que habían dicho, contigo hasta la muerte, ¿qué habían hecho? Lo habían abandonado. Jerusalén, el lugar donde él sería burlado, escarnecido, golpeado, escupido, latigado, humillado totalmente. Jerusalén, el mismo lugar donde lo obligarían a llevar una pesada cruz para luego clavar su cuerpo en ese madero. Jerusalén, el mismo lugar donde su padre le daría la espalda, moriría y sería sepultado. Así que es interesante y un poco fuerte este tema de hecho de saber que había llegado el tiempo de ¿qué? De ir a Jerusalén. Es como ese momento donde hay un día en particular, ¿sí? Donde usted tiene que ir a un lugar, especialmente de pronto el médico, ¿no? Las citas médicas, donde tienen que hacer los exámenes tan grotescos, y uno dice, no, me mandaron este examen. De los que uno se imagina como hombre, ¿no? O las mujeres también, no, me toca hacer esto. No, falta una semana. No, mañana es. No, voy para allá. Y ahora se sienta y está esperando que le vayan a hacer eso humillante y denigrante, pero que supuestamente es para su bien. Esto es, mire la gravedad de todo esto. Jesús iba ¿para dónde? Para Jerusalén, donde todo esto le iban a hacer. Ahora, Jesús sabía que esto le iba a acontecer. Eso no era ajeno para él. El punto es que si lo sabía, ¿por qué a pesar de esto estaba sometido a ir? Y por eso note que el título del primer punto, ¿cuál es? Una misión que requiere ¿qué? Determinación. Qué bueno que tomar apuntes. Una misión que requiere ¿qué? Determinación. Ahora, esa determinación está acompañada de tres cosas en particular, porque ¿qué es lo que va a responder la pregunta de por qué si Jesús sabía todo esto que le iba a pasar? ¿Por qué aún así había decidido ir a Jerusalén? Y esto primero por una razón. Debo dar tres razones basadas en el texto. Primero, porque de antemano Dios así lo había establecido. De antemano Dios así lo había establecido. Esto lo encontramos en el versículo 51
Porque Lucas claramente nos dice cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Y es interesante la forma en cómo Lucas presenta esto. Cuando se llegó el tiempo. Ahora, esto es una interpretación de Lucas. No, eso no lo dijo el Señor. Es decir, Lucas en su escritura está diciendo, está narrando, y él dice, a partir de aquí viene algo interesante. A partir de aquí viene algo fuerte para nuestro Señor. Por eso él mismo escribe, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Y estas palabras son significativas porque deja claro que es un evento que había sido establecido cuando se cumplió el tiempo. Es un evento que había sido establecido y determinado desde antes de la fundación del mundo. Había un tiempo específicamente señalado para que eso tuviera lugar. Y esto lo hizo ¿quién? El Padre, en su total soberanía. Así que en primer lugar podemos responder que Jesucristo iba a Jerusalén porque así había sido perfecto y completamente determinado por el Padre. Es la razón por la cual Él está ahí. El Dios que se ha revelado por medio de su palabra es quien había determinado que eso aconteciera. Y quiero conectar este texto con Isaías capítulo 46, verso 9 al 11. Note lo que dice, estamos ahí, ¿verdad? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Sí ve lo que dice? Que anuncio, ¿qué cosa? Lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, que es lo mismo que decir, mi decreto permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también ¿qué? Lo haré. Mis hermanos, ese es el Dios en el que creemos, no un Dios que espera a ver qué le depara el futuro, como usted y como yo, o que espera que todo lo que ha planeado le salga tal cual para no tener que posteriormente buscar cómo arreglar las cosas. Mis hermanos, el Dios en el que creemos es el Dios que ha determinado absolutamente todos los acontecimientos y los medios para ello, aunque como leíamos hoy en el capítulo 5 de la Confesión de Fe, aunque muchas veces Dios ha decidido actuar sin los medios o incluso en contra de ellos. Le coloco un ejemplo. ¿Se acuerda cómo pasó Israel de un lugar a otro cuando había un mar en medio de ellos? ¿Por un puente? No. Dios actuó en contra de los medios. ¿Qué hizo? Abrió el mar. Eso es anormal. Con Abraham y con Sara. Dios usó los medios, aun cuando a la vez estaba, ¿qué? En contra de ellos. Abraham 99 años, Sara estéril. Usó el medio, aun cuando ya era a destiempo, pero lo quiso usar. Cristo fue colocado ahí en el útero de María de manera milagrosa, actuó sin los medios. Ese es el Dios que había establecido que cuando su Hijo viniese a estar entre nosotros, tendría que ir a Jerusalén en el tiempo que Él había señalado. No un segundo antes, no un día antes, no un día después, sino exactamente en el tiempo que Él había determinado para eso. Así que Jesús iba a Jerusalén aun cuando de antemano sabía todo esto que le iba a acontecer. El Padre se lo había señalado. Y el Padre le había señalado ¿qué cosa? Que Él debía sufrir, padecer y morir en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿qué iba a sufrir? Su ira, no solamente padecer por parte de los hombres, sino que también iba a padecer, y eso es lo que a Cristo obviamente más le causó terror, porque lo que Él iba a hacer, mis amados hermanos, era sufrir la ira del Padre ahí en la cruz del Calvario. ¿Por causa de qué? De los pecados suyos y míos. La segunda razón por la cual Jesús estaba firme y determinado en ir a Jerusalén es porque Jesús lo aceptó con determinación y firmeza. Por eso el título del primer punto, ¿cuál es?
¿Una qué? Una misión que requiere determinación. Pero para la determinación siempre está acompañada de la firmeza. Así que la segunda razón por la cual Jesús, sabiendo lo que iba a pasar en Jerusalén, aún así había ido, es porque Él lo aceptó con determinación y firmeza. Jesús no fue a Jerusalén solo porque el Padre lo determinó. Claro que es la base de todo. La segunda parte del versículo 51, note lo que dice. Luego que dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿qué dice la siguiente parte? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y afirmó su rostro es como, es que el texto se traduce también más exactamente como que cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, fue con determinación hacia Jerusalén. Así se traduce literalmente el texto. Fue con determinación a Jerusalén. Y es como, no sé si a usted le ha pasado, ahorita haciendo el uso de las citas de los exámenes médicos, cuando usted hace, bueno, vamos a hacer, ¿sí? No ha tomado como que esa, bueno, a lo que fue, sí, y va, y como que tomó un aire y a levantarse, y eso es lo que hace el Señor. Eso es un ejemplo vago de lo que significa afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Jesús fue determinado, con firmeza, convencido de que eso exactamente es lo que Él tenía que hacer, mis amados hermanos. Para eso el Señor iba. Ahora, recuerde que Jesús hubiese podido, ¿se acuerda cuando lo van a capturar y Pedro todo enloquecido saca la espada y le mocha la cabeza, la oreja, acá, aunque no, yo creo que se corrió, pero le mocha la oreja a ese soldado romano? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Tú no crees que si yo quisiera pedir una legión de ángeles, mi Padre me los envía? Si cuando Jesús, no sé si usted se ha percatado de que cuando vienen por Jesús y le preguntan quién es Jesús, y Él dice, yo soy, ¿se acuerda qué pasó? O sea, fue tan potente su voz que los soldados cayeron como en 3 ocasiones. Ni siquiera sabían qué estaba pasando. Pero no lo hizo, tal como lo dice Lucas. Jesús es el siervo que pondría firme su rostro como un pedernal, como una roca, es decir, que estaba determinado a llevar a cabo la voluntad de su Padre. ¿El qué dice? ¿Cómo dice Jesús? ¿Por qué Jesús decide ir a Jerusalén? Porque lo aceptó con determinación y firmeza. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y la razón de eso es porque es un siervo. Cristo no solamente estaba determinado en esto, es que recuerde que en alguna ocasión hemos hablado acerca del acuerdo intertrinitario de las personas de la Trinidad, el pacto de redención, ese acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo sabía que Él no solamente iba a sufrir cosas, sino que Cristo sabía que si Él cumplía las cosas tal cual como Dios las había demandado, Él sería recompensado. Así que de alguna manera, Cristo no solamente sabía, estaba firme y determinado en lo que había decidido hacer, sino que Él estaba completamente confiado en la fidelidad de su Padre. Jesús sabía lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Jesús sabía que el Padre lo iba a abandonar. Pero más allá de eso, respiraba un poco sabiendo que aunque tenía que sufrir ese momento, Él sabía que el Padre, posteriormente, ¿qué iba a hacer? Recompensarlo. Es decir, Jesús no estaba diciendo, bueno, y voy a morir, ¿y qué? ¿Y qué pasa conmigo? ¿En qué estoy? ¿Qué va a pasar? No, Jesús sabía lo que iba a sufrir y la recompensa que Hebreos 12, creo que lo citamos hace 8 días, cuando Hebreos 12:2 dice que Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de Él, el cual no solamente se enfocaba en 1, la recompensa del Padre, sino 2, la redención que Él lograría por nosotros. Y por eso la tercera razón por la que Jesús iría a Jerusalén, a pesar de todo, es esta, porque esa era la única forma en la que podría dar esperanza de salvación.
porque esa era la única forma en la que podría dar esperanza de salvación. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía lo que su sacrificio sería para quién, para nosotros. Pero vale el preguntar esto, hermano, ¿quién merecía estar en la cruz del Calvario? Nosotros. ¿Quién merecía ser escarnecido por acciones pecaminosas? Nosotros. ¿Quién merecía ser humillado y recibir escupitajos por causa de malas acciones? Nosotros. ¿Quién merece ser abandonado por Dios? Nosotros, hermano. Somos pecadores. Nosotros sí, al examinar nuestro prontuario, al examinar nuestro historial, somos hallados totalmente culpables. Solo que cuando creemos en Cristo, esa culpabilidad la lleva a Él y somos hallados como justos, declarados justos, no hallados, sino que somos, a pesar de, somos declarados justos. Pero Cristo estaba determinado a acudir a ese lugar, porque era la única forma en la que podríamos gozar de la salvación. Era la única forma en la que Él podría dar o brindar esperanza de salvación para nuestra vida. No había otra manera, hermanos. Por eso este tipo de encontrar la determinación del Señor o percibir la determinación del Señor en su misión, hermano, implica o debe llevarnos a gozarnos. Esto no fue un chasqueo de dedos y ya, Dios lo logró todo. Cristo tuvo que llevar a cabo todo esto. Por eso, hermanos, este es el mensaje central que nunca debemos perder de vista. A Cristo, su sacrificio, es el mensaje que también debemos predicar, es el mensaje que debemos recordarnos a nosotros mismos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en la obra de Cristo nuestro Señor. Y no hay absolutamente nada de lo que nosotros pudiésemos gloriarnos, porque Cristo Jesús vino y padeció completa y perfectamente, padeciendo bajo la ira de su Padre. ¿Y todo para qué? Para que usted y para que yo fuésemos ¿qué? Redimidos, liberados de esa culpa, liberados de esa esclavitud del pecado y liberados de esa condenación del pecado. Y esto nos lleva al segundo punto. Primer punto, entonces, una misión que requiere ¿qué? Determinación. Segundo punto, una misión que requiere misericordia y compasión. Una misión que requiere misericordia y ¿qué más? Y compasión, aunque están estrechamente unidas, ¿no? Ahora, hay una triste realidad con este mensaje, y es que a pesar de que estas son buenas nuevas, a pesar de que lo que uno lleva son las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas de Dios para salvación, Jesús es a menudo rechazado, ¿no? Note los versos 52 y 53 de Lucas 9, ¿no? ¿Estamos ahí? Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ¿qué? Como ir a Jerusalén. Y eso, recuerde que cuando Cristo habla con la mujer samaritana que le pide agua, él dice, usted un judío, ¿qué hace pidiendo agua a mí? ¿No sabe que samaritanos y judíos no lavamos? Y esa es una de las razones para las cuales Jesús es rechazado. Pero es interesante porque el punto es quién lo está pidiendo. No es decir, aun si fuera un ser humano cualquiera, el servicio debe estar presente. Ellos sabían que ellos al extranjero debían extender su mano. Y un judío no era un extranjero, era un hermano de ellos. Pero note cómo la gente por asuntos de posiciones, de culturas, de menosprecios nacionales, no se dan cuenta que están rechazando ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Tanta gente que predicamos el evangelio y dice, ay, no, yo nada que ver con religión. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La gente no se da cuenta
que cuando te está diciendo no, al tú ir a predicar a Cristo, al llevar el mensaje de Cristo, ¿a quién están diciéndole no, 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 no? Sino a Cristo el Señor. Jesús fue rechazado por los samaritanos, pero no solamente ahí. Jesús fue rechazado en Galilea muchas veces, rechazado en Nazaret, rechazado por los gadarenos, aun cuando habían visto semejante milagro, rechazados por Judea, rechazado por sus propios hermanos, y hoy en día sigue siendo rechazado por multitud de personas. Es más, hoy en día allá en Israel, ese pueblo que dicen que supuestamente, esa nación que supuestamente dicen que es el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios no tiene nada, va usted, predique allá, y verá qué hacen con usted. Los golpean, los escupen, literal. Si usted se para a predicar, la gente se le tira cosas, se le acerca, le escupe, porque detestan a Cristo. Sigue siendo rechazado. Bueno, lo peor, aparte de ser constantemente rechazado y despreciado por este mundo, lo peor es que aún entre gente que se congrega, hay personas que le rechazan constantemente, que desprecian su cruz, que desprecian su sacrificio para perdón de pecados, que están aquí, claro, se han congregado sin duda alguna, pero no están interesados en absolutamente nada por el mensaje que se les está exponiendo. Que se les puede estar diciendo, hey, amigo, amiga, toma la cruz, llévala, muere tus pecados, ríndete a Cristo. Y lo único que entienden ellos son las 11:40 y pico, ya casi va a terminar. No les importa el mensaje, no están interesados, por alguna razón vienen. Y está bien, porque uno siempre espera que en algún momento esos familiares que vienen con nosotros, hijos, cónyuges, familiares, quien se sea, amistades que vienen con nosotros, que nos están acompañando, uno espera que llegue ese momento en el cual como que su entendimiento se abra por el poder del Espíritu Santo y finalmente puedan ver la miserableza de su pecado y la necesidad de Cristo el Señor. Sin embargo, hasta que eso pase, es triste que aún dentro de la iglesia local, donde se expone el mensaje de salvación, donde el Espíritu Santo está compartiendo, está dándole algo de esa luz que le da al pueblo, a esas personas, aún así Cristo se ha rechazado. ¿Y cómo? No rechazando decir, ay, no me hable de Cristo, simplemente olvidándose totalmente de lo que ahí se expuso, o tal vez ni siquiera colocando cuidado. Pero bienaventurados aquellos que le reciben, aquellos que le oyen, que guardan su palabra, que la ponen en práctica. Bienaventurados aquellos que ponen en él su confianza, aquellos que realmente han encontrado en Cristo la salvación y la vida eterna para sus almas, aquellos que en su peregrinaje en esta vida han encontrado esperanza de gloria, hermanos. Y bienaventurados aquellos que incluso por causa de su fe en Cristo, así como Cristo, serán rechazados y despreciados. Eso lo dice el Señor. Pero observe el versículo 54. ¿Cuál fue la actitud de Juan y Jacobo ante el rechazo que le hicieron al Señor? Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan, los conocidos Boanerges, dijeron, Señor, yo creo que se arremangaron. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y esta actitud es interesante. Obviamente, posteriormente, ahí, seguidamente, vemos que Cristo, ¿qué hizo? Reprendió esa actitud. Pero es interesante la actitud de Jacobo y Juan, porque lo que sintieron ante el rechazo de Jesús fue celo. Es decir, a ellos les dio rabia que Cristo fuera rechazado. Y uno puede decir que humanamente es ¿qué? ¿Normal? Claro. ¿No le ha pasado a usted a veces que ha hablado con alguien y como que le entra por aquí, ¿no? Como que... no. Y de pronto como en vez de decir, voy a estar hablando por usted, decirle, ¿cómo dicen acá? Táparo. Incircunciso, digno de toda condenación, generación de serpiente.
Eso fue lo que sintieron ellos. Y eso fue celo, un celo ferviente que los hizo sentir enojo contra las personas que despreciaron a su Señor. Y como le digo, en cierta manera, humanamente es normal sentir este celo cuando la gente no quiere escuchar el mensaje de nuestro Señor. Es como frustración también, sienten otros. Pero, ¿qué pensó Cristo de esta clase de celo? Observe el versículo 55. Entonces, volviéndose, ¿qué hizo? Los reprendió. Los reprendió. Es cierto que esos hombres, Jacobo y Juan, estaban mostrando un celo ferviente. El problema es que su celo ferviente no tenía misericordia. Su celo ferviente no tenía sabiduría a lo alto. Su celo ferviente no tenía compasión divina. Por ello Cristo les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes no saben cuál es la intención que tienen. Con razón los apodaban Boanerges, hijos del trueno, acelerados. Acabé de mencionar ahorita a Pedro. Vamos a llevar al Señor. ¿Y cuántos son? Espere. Tranquilo. Por ello Jesús va a mostrarles, que su reino no se construye con fuerza, castigos o imposiciones. Eso es lo que esperaba de alguna manera el pueblo, que su Mesías tuviera una espada desenvainada para mocharle la cabeza a todos sus enemigos. Ahora, note la forma en como Juan y Jacob se quieren lavar las manos. Porque, ¿qué dijeron? ¿Quieres que descendamos fuego del cielo como lo hizo aquel que acabamos de ver hace unos días? Yo creo que Jacob y Juan estaban diciendo, nunca he hallado tanta fe en esta tierra como ustedes dos. Hágale, que descienda fuego. ¿No? Porque Dios le dice, como hizo Elías, y los consuma. Tal vez estaban pensando en los 490 profetas de Baal, los cuales fueron degollados, y ellos dijeron, pues si así fue Elías, y usted estuvo hablando con Elías hace poco, pues también nosotros lo mismo. Pero Jesús le dijo, no están entendiendo, no están discerniendo. Por eso reitero, Jesús les va a mostrar que su reino no se construye con fuerza, castigos, imposiciones, porque el propósito supremo de la venida de Cristo es la redención. La misión redentora o salvadora del Hijo es que las almas no se pierdan, sino que sean ¿qué? Salvadas. Aun cuando su inicio sea el rechazo de la gente. Su misión es salvadora, no destructora, no condenadora. Esos dos hermanos caracterizados por esta clase de carácter impetuoso y celo desmedido, un poco antes habían incluso dicho en los versículos, ¿se acuerda? 49 y 50. Dice que ellos respondiendo a Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. O sea, ellos eran, no, o está con nosotros o nada. ¿Y qué les dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y llega ahorita y dice, oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma, los acabe a todos. Entonces lo que esos discípulos de nuestro Señor estaban manifestando era un celo, sí, claro. Hay mucha gente así. Y a veces esos celos acompañados o están más bien motivados por puro legalismo, puras verdades que nada tienen que ver. Un celo sin conocimiento de Dios, un celo carente de misericordia, de compasión, de sabiduría de lo alto. Y esta clase de celo es el que ha traído conflictos y divisiones carnales en medio de los cristianos. Por un lado ha rechazado, ha hecho que gente no conozca el Evangelio, que la saque ahuyentada, y por otro lado también el que ha causado divisiones en medio de los cristianos. Y es interesante porque, por ejemplo, respecto a ese tipo de celo sin sabiduría, sin conocimiento de Dios, el pastor ya fallecido, pastor y teólogo R.C. Sproul, él comentó cómo esta clase de actitud aún se manifiesta en nuestros días. Y él
trajo a colación una historia que en un momento de la historia de la Reforma protestante se llevó a cabo. Y fue cuando Lutero mostró ese tipo de celo. Incluso, ahora, R. Sproul decía, yo creo que no existe persona más admiradora de Lutero que yo. Pero él sacó a colación este texto, este caso, porque en cierta ocasión, un lugar de Alemania tuvieron una especie de conferencia varios reformadores. Y los principales eran Lutero y Zwingli. Zwingli llegó a ser la mano derecha de Lutero. Y entonces se reunieron para tratar de dialogar acerca de un tema doctrinal, de cómo llegar a un acuerdo respecto a cómo podían avanzar juntos en la Reforma, a pesar de los desacuerdos doctrinales. Sin embargo, en medio de las conversaciones que tuvieron, llegó un punto en el que se generó un fuerte conflicto con el tema de la Cena del Señor. Porque Lutero y Zwingli pensaban diferente. Y Lutero, mostrando un supuesto celo, así como el de Jacob y Juan diciendo que descienda fuego del cielo, es decir, sin misericordia, sin sabiduría del Señor, enardecido, dice la Escritura que él comenzó a protestar fuertemente y decía que azotaba el púlpito, a denunciar lo que Zwingli estaba tratando de presentar. Y dice la historia que Lutero, golpeando la puerta, gritaba así como loco, decía: "Oh, es corpus meum". ¿Qué es eso? Esto es mi cuerpo. Bueno, Lutero era alemán, pero lo decía en latín. "Oh, et corpus meum". Esto es mi cuerpo. Como diciéndole: ¿por qué dices eso, Zwingli? Si Cristo dice: esto es mi cuerpo. Claramente. Y Zwingli diciéndole: Lutero, pero es que eso es simbólico. Lutero lo hacía porque él argumentaba que en la Santa Cena era literalmente Cristo, su cuerpo venía y se presentaba allí. E incluso los luteranos primero inician con la Santa Cena porque los luteranos decían que a partir de la Santa Cena es que Cristo empezaba a estar presente. Por eso la Santa Cena no puede ser intermedia o al último, porque es a partir de la Santa Cena que Cristo empezaba a estar presente. Y Zwingli pues simplemente decía: no, señor, la Santa Cena es un acto simbólico. Así como Cristo dijo: yo soy la puerta, no significa que Cristo sea una puerta literal. Él es una simbología. El pan y la copa es un símbolo. Cristo está presente cuando el cuerpo de Cristo se reúne, cuando la iglesia se reúne. Y el pan y la copa son símbolos. Pero lo triste no fue eso. Además de eso, que ya de por sí era triste, porque podemos tener diferencias doctrinales. Lo triste fue cuando lo que concluyó Lutero respecto a Zwingli, que fue lo que lo llevó a la separación. Porque Lutero lo señaló y dijo: tú eres un espíritu diferente. Gritándole. ¿Y qué significaba eso? Dándole a entender que no era un cristiano real. Y todo porque no creía lo que él creía respecto a la Cena del Señor. Ahora bien, no estamos hablando de las verdades esenciales acerca del ser de Dios o la obra redentora de Cristo y Cristo como único Salvador, sino de un celo sin medida, sin base bíblica, sin sabiduría de Dios, carente de misericordia, que nos lleva a actuar de esta manera pecaminosa. Un celo que nos lleva a actuar sin sabiduría, porque es un celo que no proviene del Señor. Por eso se requiere, amados hermanos, que nosotros podamos pedir sabiduría, esa sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre, que produce frutos de paz. Y cuando esa sabiduría de lo alto está en nuestra vida, el celo que hay en nosotros no es desmedido. No estamos diciéndole a más de uno por ahí: pues como me escuchó, ojalá se condene al infierno ese hijo del diablo asqueroso. Sino que podamos llevar esa frustración a la presencia del Señor y decir: Señor, mira a aquellos que evangelicé hoy, mira a ese vecino al que le estoy predicando, ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque si usted no recuerda, usted y yo fuimos de esos que por mucho tiempo rechazaron. Pastor, pero yo no era tan malo como esos. Eso cree usted. Solo porque usted era un pecador pasivo.
Usted era un pecador potencial pasivo. Nosotros somos pecadores potenciales activos. Bueno, y eso hablando de algunos de ustedes, porque algunos de ustedes eran pecadores potenciales activos, ¿no? Y otros de una parte y de otra. Y por eso, ¿y qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos. Por eso esos versos de Lucas nos ofrecen una fuerte amonestación para todos los cristianos, quienes a menudo podemos mostrarnos carentes de misericordia, carentes de sabiduría, hacia un mundo que se encuentra sumergido en el pecado y en la maldad, y quienes a menudo son movidos por un celo y ante ellos podemos llegar a ser movidos por un celo sin sabiduría del Señor, sin compasión de lo alto, olvidándonos de qué, de esa abundante compasión que Cristo mostró para con nosotros. Es que no podemos decir, bueno, es que porque esos impíos no son como yo, que yo sí entendí. No, hermanos, estábamos cerrados. ¿Y qué hizo Dios? Abrió nuestro entendimiento. El pastor J.C. Ryle comenta lo siguiente. Note lo que dice. Es posible tener mucho celo por Cristo y, sin embargo, exhibirlo de todas las formas más impías anticristianas. Es posible tener buenos propósitos e intenciones. Y ojo, y sin embargo, equivocarnos terriblemente en nuestros actos. Es posible pensar que tenemos la Escritura de nuestra parte y apoyar nuestra conducta con citas de la Escritura, y sin embargo, cometer gravísimos errores. Está claro en este y otros casos relacionados en la Biblia que no basta con ser celosos y bien intencionados, pues con frecuencia se cometen graves equivocaciones con buenas intenciones. Y note lo que dice él a lo último. Quizá de ninguna parte haya recibido la iglesia tanto daño como de hombres ignorantes, pero bien intencionados. Por eso el celo no se puede llevar a cabo sin la sabiduría de lo alto. Por eso, hermano, la conducta que tengamos hacia el mundo y hacia especialmente el cuerpo de Cristo debe ser acompañada de sabiduría del Señor, de compasión y misericordia, que es lo que Cristo tuvo. Sin duda alguna, muchos son los casos en los que podemos decir, wow, qué gran celo tenía ese hombre. Pero así como decimos eso, también podemos decir, wow, qué carente de misericordia. Gente que se cree juez, como el juez que Dios estableció para que vaya condenando y castigando a cada uno. Hermano, ¿te ha ocurrido eso? Ha habido ocasiones en las que aparentemente estás mostrando un celo por el Señor y su causa, y sin embargo abandonaste la misericordia y la compasión que debería caracterizarte como un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerda el fruto del Espíritu? El que dice Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, así es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, que es lo mismo que dominio propio, mansedumbre. Pero también si leemos otros textos bíblicos vamos a encontrar humildad, perdón, misericordia, etcétera. Esta es la clase de fruto que debería de caracterizarnos, porque esto es lo que muestra el carácter de Cristo en nuestra vida. Un carácter de Cristo que está en contra, un carácter de Cristo o una actitud de celo que está en contra del carácter de Cristo es algo que no es coherente. Por eso el celo que es conforme a la sabiduría de Dios es un celo que produce misericordia, que es acompañado de compasión, porque se compadece de su prójimo. Por eso que mencionamos respecto a lo segundo de la misión, una misión que requiere ¿qué cosa? Misericordia y ¿qué? Y compasión. Misericordia y compasión. Es cierto que necesitamos buenas intenciones en nuestros días, pero más que buenas intenciones necesitamos acciones justas. Es cierto que necesitamos celo por Dios y su gloria, celo por Cristo y su Evangelio, celo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero ese celo, si es de Dios, estará habitando en un corazón lleno de compasión de Cristo, lleno de la sabiduría de Dios y lleno de la iluminación que el Espíritu Santo nos da de las Escrituras.
Y esto, mis hermanos, se adquiere pasando tiempo en la presencia de nuestro Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo y con la ayuda de nuestro gran Consolador, el Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, si no es así, la mucha teología y el mucho conocimiento, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a olvidarnos del amor, a olvidarnos de la misericordia, a olvidarnos de la compasión que Dios nos ha tenido, para empezar a desear castigos inmediatos para los que no nos escuchan o reciben, en lugar de seguir orando por ellos. Algo que ocurre tanto dentro como fuera de la iglesia local. Por eso, mis hermanos, hay que priorizar la misericordia y la compasión para no perder la paz de nuestro Dios en nuestros corazones. Y por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó que su firme determinación por ir a Jerusalén, camino hacia la cruz, camino hacia el Calvario, no se vio desviada por la ofensa de aquellos aldeanos, de aquellos samaritanos. Él no perdió el enfoque ni la paciencia, como le pasó a Jacobo y a Juan. Y de esta manera nuestro Señor nos enseña a no responder al rechazo con ira o con deseos de venganza. Pablo, ¿qué dice? No paguéis a nadie, ¿qué? Mal por mal, sino pagar, ¿qué? Bien por mal. ¿Y qué hacemos con ese comportamiento injusto de ellos? Bueno, dejárselo al Señor. Aquel que dijo, ¿qué cosa? Mía es la venganza, yo daré el pago, punto. Mientras tanto tú, por el que te ultraja, ¿qué hay que hacer? Orar por él. Por el que te maldice, ¿qué hay que hacer? Bendecirlo. En ocasiones, tal vez muchas, en lugar de desgastarnos en discusiones donde no somos bienvenidos o aceptados y somos grotescamente rechazados, ¿qué nos enseña Jesús? Sacude el polvo y avanza hacia donde la labor sea fructífera y encomienda a esa gente en las manos del Señor. ¿Y qué hará Jesús posteriormente? Los condenará o los traerá a su reino. ¿Y cómo le quedó claro esto a Jacobo y Juan? Por lo que el mismo Señor le dijo respecto a su misión en la tierra. Note lo que le dice Jesús en el verso 56. No es así, Jacobo. No es así, Juan. ¿Por qué? Verso 56. ¿Estamos ahí? Despiertan los hermanos que están al lado. Hermano, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿qué? Para salvarlas. No es así. ¿Cómo que consumirlas? ¿Cómo que calcinarlos? No, Señor. Ese no es mi objetivo. Es por eso que el Señor Jesús se opone a la reacción humana natural. Y en lugar de responder al rechazo con juicio o fuego, responde ¿con qué? Con gracia y misericordia. Y así nos muestra que su misión salvadora, como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, no se trata de atacar a los que no estén de acuerdo con nosotros o nos rechazan, sino de llevar ¿qué? El mensaje de salvación a quienes están dispuestos a escucharlo. Hay muchos que nos están rechazando, pero no sabemos si tal vez lo que está ocurriendo espiritualmente es que Dios está empezando a sembrar la semilla en ellos. Eso es lo que no sabemos. Y por eso el apóstol Juan, quien recibió esa exhortación, más adelante en su evangelio, aclara que en su primera venida Jesús no vino a condenar al mundo, sino a redimirlo, a salvarlo, a tener misericordia del perdido, el cual en el determinado momento de Dios sería traído a los pies de Cristo por el poderoso, eficaz e irresistible llamamiento de Dios mediante el Espíritu Santo. Juan fue el que escribió en el capítulo 6. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Punto. Y eso lo escribe Juan posteriormente. Hermanos, usted y yo fuimos esos enfermos, pobres, ciegos, desventurados que rechazamos una y otra vez al Señor Jesús. Pero Él tuvo ¿qué? Paciencia. Nos soportó, hermanos. Soportó nuestra impía vida. Hasta que llegó el momento donde no nos podríamos resistir a su llamado por el Espíritu Santo y hemos aquí, adorando juntos al Señor, perseverando en su camino. Por tanto, de la misma manera, hemos de actuar nosotros para con los necesitados de Cristo, como también con aquellos que están iniciando el caminar cristiano, y también con aquellos que ya son hermanos, que como usted y yo son imperfectos y deben ser soportados en amor.
aunque sin dejar de exhortarlos y amonestarlos, pero siempre con espíritu de mansedumbre, siempre con misericordia, y especialmente recordando que posiblemente usted sea ese hermano que debe ser soportado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Bueno, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Primero, tener la firme determinación de seguir la misión salvadora de Cristo. Lo primero que debemos hacer es tengamos la firme determinación de seguir la misión salvadora de Cristo. Cristo la tuvo sin importar lo que iba a pasarle. Y si leemos la Escritura, hermanos, vamos a recordar que quienes quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Quienes quieren servir fielmente al Señor van a padecer en esta vida. Pero ¿qué hemos de tener? La firme determinación de seguir la misión salvadora de nuestro Señor. Segundo, no nos dejemos desanimar o frustrar por el rechazo del Evangelio. No nos dejemos desanimar o frustrar por el rechazo del Evangelio. Como Juan y Jacobo, ¿no? Ya querían acabar con todo. Pues si no acepta a Cristo, que se vaya para el infierno. No. Gracias a Dios, el Señor no actuó así con nosotros. Entonces, no dejarnos desanimar o frustrar por el rechazo del Evangelio. Tercero, no seamos tan rápidos en condenar, hermanos. Eso le compete al Señor. No seamos tan rápidos en condenar. Eso le compete al Señor. Eso aplica para personas a las cuales usted evangeliza, aplica para personas que están llegando. Recordemos que hasta que Él regrese, su misión salvadora se mantiene. No seamos tan rápidos en condenar. Eso le compete al Señor. Y esto nos conecta con la cuarta aplicación. Démosle prioridad a la evangelización personal y eclesial. Démosle prioridad a la evangelización personal y eclesial. ¿Por qué? Porque si el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, pues eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Si el Hijo del Hombre no ha venido o no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, entonces, manos a la obra, mis hermanos. Manos a la obra, Iglesia Bautista, Sublime Gracia, El Espinal. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Y para los no creyentes, mi amigo, note cómo todo eso está relacionado con la labor evangelizadora de Cristo. Por eso el título del mensaje fue ese: la misión salvadora del Hijo. ¿Cuál es su misión? No perder las almas, sino salvarlas. Pero no es un asunto de simplemente quedarse ahí y ya. Ustedes, como lo hicimos nosotros, necesitamos ir a los pies de Cristo, rendirnos a Él, abrazarlo como Señor, como Salvador, y seguir aferrados a Él en este peregrinaje. Muchas cosas seguirá, incluso el siguiente mensaje está conectado con esto, pero note esto en particular. Cristo vino a salvar tu alma. Cristo no vino a perderla, pero tú debes rendirte a Él. Tú debes postrarte ante Él, tú debes correr ante Él, abandonar tu pecado, aceptar su señorío y de esa manera entonces tenerle como Salvador de tu alma. Cree en Él, reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos y ríndete a Cristo y únete a la familia de la fe para que juntos entonces podamos seguir con esa misión evangelizadora de ir a anunciar a las personas, al pecador, al perdido, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a traer salvación. Oremos a nuestro Señor
para poder culminar nuestro tiempo de sermón. Y recuerde que pasamos a nuestro tiempo de Santa Cena. Pero oremos para culminar este tiempo, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Bendito tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por tu palabra. Ruego que, Señor, nos ayudes a aferrarnos a esta palabra tuya, para que entendamos y de Cristo podamos tomar el ejemplo ante esta misión salvadora de Él, una misión con determinación y una misión acompañada de compasión y misericordia. Debemos nosotros aprender y poner en práctica, Señor, porque si bien Él es el Salvador, nosotros somos sus embajadores y los encargados de proclamar su evangelio, su verdad. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que podamos, oh Dios de la gloria, tener ese espíritu. No como Jacob y Juan, aunque tendemos a actuar de esa manera porque nos frustramos y porque nos da ira que nos rechacen, Señor. Sin embargo, hay que recordar que tú tuviste paciencia y la sigues teniendo, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a poder acercarnos siempre ante ti, a siempre buscarte, a siempre honrarte, a siempre, Dios de la gloria, tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, y hacer esos evangelizadores como creyentes y como iglesia local, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que ella corra y sea glorificada en nuestras vidas para edificación de tu iglesia, de tus hijos y para salvación de aquellos que la necesitan, Señor. Te agradecemos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.